¿Buscas un trabajo de verano lleno de aventuras? Bueno, ¿qué tal cazar pitones birmanas invasoras en los Everglades? Los biólogos de la organización Conservancy of Southwest Florida creen que una de sus pitones birmanas de Explorer... Escucha esto antes de que sigas de largo, porque esta historia no empieza con una serpiente, empieza con un silencio. En algún lugar dentro de los Everglades de Florida, un punto en una pantalla de radar deja de moverse. No parpadea, no se debilita, simplemente se congela en un solo lugar y se queda ahí, hora tras hora. Del otro lado de esa señal, hay un animal de casi 6 metros de largo, uno de los depredadores más grandes jamás rastreados en ese pantano, con un transmisor cosido dentro de su propio cuerpo desde hace año y medio. Cuando el equipo de biólogos finalmente logra llegar hasta esas coordenadas, abriéndose paso a pie entre agua que les llega a los muslos, lo que encuentran los deja en silencio durante varios minutos. No por miedo, por asombro, porque lo que mató a esta gigantesca depredadora no fue ni una bala, ni una trampa, ni siquiera otro animal grande del pantano. Fue algo tan pequeño que ni siquiera se puede ver a simple vista, y ese detalle está a punto de cambiar por completo lo que creíamos entender sobre la crisis que están viviendo los Everglades en este mismo momento. Esto no es una historia sobre una serpiente peligrosa. Es una historia sobre lo que pasa cuando un ser humano suelta, sin pensarlo 2 veces, a un depredador perfecto dentro de un ecosistema que jamás aprendió a defenderse de él. Y para entender de verdad lo que le pasó a esta serpiente, primero tenemos que entender cómo llegamos hasta aquí. Las pitones birmanas, originarias del sudeste asiático, se vendían como crías diminutas, apenas más largas que una regla, dóciles y fáciles de sostener. El problema es que esas crías no se quedan pequeñas. Una pitón birmana adulta puede superar los 6 metros, y muchos dueños vieron a su mascota tierna convertirse en un animal capaz de comerse algo del tamaño del gato de la casa. Entonces tomaron una decisión que en el momento les pareció razonable: soltarla. Y el lugar elegido, una y otra vez, fue el mismo: los Everglades, cálidos, húmedos, enormes, cerca de Miami. Parecía un sitio lógico para un reptil tropical. En realidad, era el lugar perfecto para que prosperara, y esa diferencia terminaría siendo catastrófica. Después llegó agosto de 1992, y con él, el huracán Andrew, uno de los más destructivos en la historia de Estados Unidos, con vientos sostenidos que superaron los 260 kilómetros por hora. Entre toda la destrucción que dejó a su paso, pocos repararon en algo que ocurrió cerca de Homestead. Una instalación dedicada a la cría de pitones quedó completamente destruida en una sola noche, liberando hacia los humedales cercanos una cantidad de serpientes que nunca pudo confirmarse con exactitud, pero que los biólogos coinciden en describir como cientos, posiblemente más. Sumado a décadas de sueltas individuales por parte de dueños particulares, ese huracán terminó de sembrar, de golpe, una población fundadora sólida de uno de los depredadores más eficientes del planeta, justo en medio de un ecosistema que jamás había convivido con nada parecido. El pantano que lo esconde todo lo que hizo que esta invasión pasara casi inadvertida durante años no fue la falta de serpientes, sino la naturaleza misma del terreno. Los Everglades no son un parque con senderos marcados. Son un mosaico cambiante de agua abierta, pastizales de hierba de sierra densísima, pantanos de cipreses y manglares que se transforman según la lluvia, la estación y las mareas. Es un lugar donde una serpiente de más de 40 kilos puede estar a medio metro de distancia tuya y tú simplemente no la vas a ver. Las pitones no persiguen a sus presas. Se quedan absolutamente quietas, a veces durante días, esperando con una paciencia que roza lo inquietante, hasta que algo de sangre caliente pasa lo suficientemente cerca. Entonces atacan, envuelven y aprietan hasta que la circulación y la respiración de la víctima se detienen. Todo en cuestión de segundos. En su hábitat original de Asia, las presas llevan millones de años evolucionando junto a estos depredadores, y saben, en algún nivel instintivo, que algo grande y paciente puede estar esperando entre la vegetación. Los venados de cola blanca y los conejos de marisma de Florida jamás tuvieron esa oportunidad de aprender. Para ellos, la amenaza llegó de la nada, sin ningún tipo de advertencia evolutiva previa. Un colapso que nadie vio venir.
Durante años, los científicos sospecharon que algo andaba mal, pero no fue hasta que compararon recuentos de fauna a lo largo de rutas fijas de monitoreo que la magnitud real del problema se hizo evidente. Y los números, cuando finalmente se publicaron, resultaron tan extremos que varios medios los pusieron en duda antes de que investigadores independientes confirmaran cada cifra. En las zonas donde las pitones habían logrado establecer poblaciones densas, los avistamientos de mapaches habían caído más del 99% respecto a los registros previos a la invasión. Las zarigüeyas mostraban una caída similar. Los venados de cola blanca, casi un 94%. Los conejos de marisma se volvieron prácticamente indetectables. Léelo de nuevo. No es una reducción a la mitad, ni a un tercio. Son extinciones locales ocurriendo en cámara lenta, durante años, sin que casi nadie afuera del círculo científico lo notara. Y el problema no se detiene en los mamíferos. Las aves zancudas de los Everglades, las garzas, las garcetas, los ibis, esas imágenes icónicas que uno asocia automáticamente con Florida, también han mostrado descensos preocupantes en las zonas de alta densidad de pitones. La conexión no es directa. Las serpientes no cazan garzas adultas como alimento principal, pero al arrasar con los mamíferos medianos que comparten el mismo territorio, todo el entramado del ecosistema se reorganiza de una forma que termina afectando también a las aves. Quitar del mapa, casi por completo, a mapaches y zarigüeyas no significa simplemente perder dos especies. Significa perder a los animales que controlaban poblaciones de insectos y pequeños reptiles, a los carroñeros que reciclaban nutrientes al procesar cadáveres, a los dispersores de semillas que mantenían el equilibrio de la vegetación. Todo el sistema se reacomoda, con consecuencias que todavía se están terminando de entender. La máquina perfecta. Para entender por qué esta especie logró lo que ninguna otra invasión había conseguido antes en Norteamérica, hay que mirar de cerca su biología, porque cada rasgo de esta serpiente parece diseñado, casi con maldad, para dominar exactamente un lugar como los Everglades. Su mandíbula no está rígidamente unida como la de un mamífero, sino conectada por ligamentos elásticos que permiten que cada lado se mueva de forma independiente. Eso, junto a una piel extremadamente flexible, le permite tragar presas mucho más anchas que su propia cabeza. Se han documentado casos de pitones que devoraron venados completos, e incluso caimanes adultos. Después de una comida grande, su corazón puede crecer un 40% en cuestión de horas, solo para sostener la demanda metabólica de digerir semejante cantidad de tejido. Y aquí viene la parte más inquietante. Tras una comida así, una pitón puede sobrevivir entre 3 y 6 meses sin volver a comer, reduciendo su metabolismo hasta casi la inactividad total, invisible para cualquier equipo de monitoreo. Es semiacuática, no deja rastros claros como otros depredadores terrestres, y cuenta con fosetas sensibles al calor en la mandíbula superior que detectan la radiación infrarroja de animales de sangre caliente, convirtiendo el entorno en una red pasiva de detección donde cualquier movimiento se vuelve una señal de ataque. Súmale a todo esto una capacidad reproductiva descomunal, hembras capaces de poner entre 20 y más de 100 huevos por temporada, y entenderás por qué los científicos ya no hablan de erradicar a esta especie de los Everglades. Hablan, en el mejor de los casos, de contenerla. Los intentos de frenar lo imparable. A partir de mediados de los años 2000, lo que había sido una curiosidad ecológica silenciosa, se convirtió en una crisis de manejo abiertamente reconocida. En 2013 se puso en marcha el llamado Reto Pitón de Florida, una competencia pública organizada por la Comisión de Conservación de Vida Silvestre de Florida, en la que cazadores de todo el país se inscriben para atrapar el mayor número posible de ejemplares en apenas 10 días. Suena impresionante hasta que ves los números. En una de sus ediciones recientes, se retiraron alrededor de 211 serpientes, frente a una población estimada de entre 100.000 y 300.000, repartidas en más de 6.000 kilómetros cuadrados de humedales. Paralelamente, se desarrolló una técnica más quirúrgica, el programa de serpientes centinela. Consiste en capturar hembras grandes, implantarles un transmisor dentro de la cavidad corporal y devolverlas al pantano. Durante la temporada de apareamiento, los machos recorren distancias enormes para encontrarlas, así que basta conseguir a una sola centinela
para que conduzca al equipo hasta agrupaciones enteras de pitones. Es, literalmente, usar la biología del invasor en su contra. También se sumó el muestreo de ADN ambiental, capaz de detectar rastros genéticos en el agua sin necesidad de ver un solo ejemplar. Todas estas herramientas ayudan, pero ninguna revierte la tendencia general. El territorio ocupado sigue creciendo hacia el norte a medida que el clima cambia, con ejemplares ya documentados tan lejos como el lago Okeechobee. Y fue precisamente dentro de ese programa de serpientes centinela donde ocurrió el caso que da inicio a esta historia. 18 meses de seguimiento. Uno de los biólogos que lleva más de una década trabajando este problema, desde el sudoeste de Florida, había estado siguiendo a una hembra particular durante 18 meses consecutivos. No era una serpiente cualquiera. Durante la temporada de apareamiento anterior, ella había guiado al equipo hasta múltiples agrupaciones de machos, lo que permitió retirar decenas de ejemplares del ecosistema en una sola temporada. Dentro de la fría lógica del manejo de especies invasoras, esta hembra era enormemente valiosa. Era, en cierto sentido, una infiltrada trabajando para el bando equivocado. Su señal provenía siempre de una zona de pantano que el equipo conocía bien. Agua abierta, vegetación densa en los bordes. El tipo de lugar donde una serpiente grande elige descansar entre una cacería y otra. Cuando esa señal se detuvo, dejando de moverse y transmitiendo siempre desde el mismo punto fijo, en el campo eso tiene un nombre técnico, señal de mortalidad. El transmisor sigue funcionando exactamente igual. Lo que cambia es el silencio detrás de esa ubicación inmóvil. El equipo no se apresuró. Recuperar lo que podría ser una serpiente enorme, ya en descomposición, requiere organización, lanchas de fondo plano, equipo de manejo seguro, y sobre todo, la disposición de documentar absolutamente todo, porque cada detalle podía resultar científicamente relevante. Organizar la recuperación llevó 3 días completos. Nadie en el equipo estaba del todo preparado para lo que encontrarían al final de ese trayecto. Lo que había en el canal. El lugar exacto obligó al equipo a abandonar la lancha y avanzar a pie los últimos metros, con agua que en algunos tramos llegaba hasta los muslos, y en otros era bastante más profunda. La vegetación era espesa, la visibilidad mínima, el aire cargado de ese olor a descomposición y azufre que solo conocen quienes trabajan de verdad dentro de un pantano subtropical. La encontraron tendida en un canal estrecho entre 2 paredes de hierba de sierra. Medía 5 metros con 72 centímetros de largo, con un perímetro corporal de más de 55 centímetros en su punto más ancho. Para ponerlo en perspectiva, una sala de estar promedio en Estados Unidos mide unos 4,5 metros de ancho. Esta serpiente, extendida por completo, no habría cabido dentro de una casa común. Se convertía así en una de las pitones más grandes jamás documentadas oficialmente en Florida, apenas unos centímetros por encima del récord anterior. Su cuerpo, ya en un estado avanzado de descomposición, mostraba marcas evidentes de un enorme esfuerzo físico. Y aquí es importante detenerse. No eran las marcas típicas que deja una presa forcejeando contra una pitón sana. Eran marcas de otro tipo de historia, una que recién empezaba a revelarse. Una necropsia que rompió todos los esquemas realizar, una necropsia sobre un animal de casi 6 metros que llevaba varios días descomponiéndose en un pantano de Florida, no es, honestamente, un procedimiento agradable bajo ninguna descripción. Y sin embargo, un patólogo veterinario, trabajando junto a investigadores del Servicio Geológico de Estados Unidos, se dedicó a documentar cada detalle con una paciencia admirable. Dentro de su tracto digestivo, aparecieron los restos de 3 presas distintas, en diferentes etapas de digestión. La más reciente, todavía relativamente reconocible, era un venado de cola blanca adulto, no una cría, con un peso estimado en más de 33 kilos. Un poco más adelante en el proceso digestivo apareció algo que nadie esperaba encontrar: restos óseos y de tejido correspondientes a un caimán americano adulto, de entre 1,20 y 1,50 m de longitud, con un peso estimado entre 14 y 23 kilos. Y por último, casi completamente digerido y confirmado solo mediante análisis de ADN residual, aparecieron restos de un mapache.
En apenas 2 semanas, esta única serpiente había devorado un mapache, un caimán y un venado adulto. El peso combinado de esas 3 presas superaba los 63 kilos. Y aún así, pese a semejante cantidad de alimento, la serpiente estaba notablemente por debajo de su peso ideal. No estaba muriendo de hambre, pero tampoco tenía la condición corporal que le correspondería a un animal de su tamaño con ese historial de alimentación. Ese detalle, lejos de ser un dato menor, terminaría siendo la clave de toda la historia. El enemigo invisible. Al continuar con el examen interno, revisando órganos, vasos sanguíneos y tejido pulmonar, el equipo encontró algo separado por completo del sistema digestivo, una infección parasitaria, de una magnitud que sorprendió incluso a investigadores con años de experiencia trabajando con pitones de Florida. El parásito se llama Rallietiella orientalis, un pequeño organismo con forma de gusano que infecta el sistema respiratorio de los reptiles. En su hábitat original del sudeste asiático, coevolucionó junto a las pitones birmanas durante millones de años, alcanzando una especie de equilibrio brutal. El parásito aprendió a explotar a su huésped sin matarlo demasiado rápido, porque un huésped muerto deja de serle útil. En Florida, ese equilibrio simplemente no existe. El parásito fue detectado por primera vez en el estado en 2013, y desde entonces se ha extendido con rapidez, no solo entre las propias pitones, sino también hacia especies de serpientes nativas que jamás desarrollaron ninguna defensa inmunológica frente a él. Cuando este parásito infecta a una culebra nativa de Florida, el resultado suele ser fatal: dificultad respiratoria severa, hemorragias en el tejido pulmonar y muerte. Y cada vez que una pitón se desplaza por el pantano, comparte agua o un mismo tronco caído con una serpiente local, existe la posibilidad de que ese parásito cambie de huésped. En el caso de nuestra hembra centinela, la carga parasitaria en sus pulmones fue calificada por el patólogo como una de las más severas jamás documentadas en una pitón capturada en estado silvestre en Florida. El tejido pulmonar mostraba daño extenso, con cavidades de aire que deberían haber estado limpias, parcialmente colapsadas por la infección. Y aquí está el giro que nadie vio venir. Esta serpiente no murió por un depredador, no murió atrapada por un cazador ni por el programa de remoción. Murió porque el parásito que probablemente llevaba dentro desde hacía años, quizás desde antes incluso de que le implantaran el transmisor, finalmente avanzó hasta un punto en el que su sistema respiratorio comprometido ya no pudo sostener la descomunal demanda metabólica de un cuerpo de su tamaño alimentándose a ese ritmo. Se comió, en cierto modo, a sí misma hasta morir. Y el mismo parásito que la estaba matando por dentro había viajado, durante 18 meses, a cada rincón del pantano que ella recorrió mientras cumplía su función como guía para los científicos. Otro caso, la misma oscuridad. Esta no es la única muerte extraña que ha desconcertado a quienes trabajan en este programa. En otra ocasión, un macho apodado por el propio equipo dejó también de moverse de golpe, transmitiendo desde un punto fijo dentro del Parque Nacional. Al llegar, los biólogos encontraron el cuerpo con un traumatismo severo en la zona craneal y cervical, parcialmente cubierto por vegetación que parecía haber sido movida a propósito, no simplemente acumulada por el viento. Cámaras trampa instaladas en la zona capturaron, horas después, a un lince rojo regresando repetidamente al lugar, como si supiera exactamente dónde buscar. Los investigadores interpretaron el hallazgo como una posible interacción oportunista. El felino pudo haber aprovechado el único punto vulnerable de una serpiente extendida, atacando justo detrás del cráneo, antes de que pudiera enroscarse para defenderse. O simplemente encontró un cuerpo sin vida y decidió alimentarse de él. Ninguna de las dos historias, la del parásito ni la del posible ataque felino, encaja en un patrón establecido. Las muertes de pitones adultas por depredadores mamíferos siguen siendo extremadamente raras y prácticamente anecdóticas en las bases de datos disponibles. Lo que sí es constante, en ambos casos, es la evidencia de una presión ecológica enorme. Poblaciones de presas colapsadas, comportamientos de depredadores nativos que se están reacomodando frente a un competidor que nunca debió estar ahí, y una especie invasora que sigue dominando el sistema pese a todo. Lo que nadie quiere contar en voz alta. Durante más de 2 décadas, esta crisis ha sido documentada,
discutida en audiencias, cubierta por programas de televisión que muestran capturas espectaculares de serpientes gigantes en lanchas. Esa narrativa no es falsa, esos momentos son reales, y el trabajo detrás de ellos es genuino. Pero es una versión incompleta, una que se queda con la parte emocionante y deja fuera los datos duros. Y una historia incompleta puede ser más peligrosa que ninguna historia, porque nos deja creer que el problema está bajo control cuando en realidad no lo está. Los datos del programa de serpientes Centinela no sugieren que esto sea manejable. El colapso casi total de las poblaciones de mamíferos no sugiere que esto sea manejable. La expansión de un parásito respiratorio hacia especies nativas que jamás desarrollaron defensas contra él tampoco sugiere que esto sea manejable. Los Everglades son casi 800,000 hectáreas de humedal subtropical, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un lugar donde todavía se siguen descubriendo especies y relaciones ecológicas que llevan miles de años existiendo en silencio. Cuando aquella hembra centinela dejó de moverse en la primavera de 2023, llevaba probablemente entre 12 y 15 años de vida. Durante 18 meses le mostró a los científicos cómo se desplazaba, cómo respondía a los cambios de temporada, con quién se agrupaba durante el apareamiento. Y en su muerte, su cuerpo terminó por revelarles algo todavía más importante. ¿Qué comía? ¿Qué la estaba consumiendo por dentro? ¿Y hasta qué punto un animal de su tamaño puede estar profundamente comprometido y aún así seguir devorando un venado, un caimán y un mapache en apenas 2 semanas? Los Everglades guardan sus secretos con una dedicación casi personal. Se tragan la evidencia, dejan que la vegetación crezca sobre cualquier disturbio, absorben cada pérdida dentro de su maquinaria lenta, oscura y húmeda, y siguen funcionando, o al menos lo aparentan, incluso mientras las piezas que sostienen ese funcionamiento desaparecen una por una. El monstruo de esta historia nunca fue la serpiente. El monstruo es la cadena de decisiones tomadas durante décadas que la pusieron ahí, el comercio de mascotas que trajo a sus ancestros, la negligencia que las dejó sueltas, la respuesta institucional lenta que trató una catástrofe biológica como un simple inconveniente manejable, y la forma en que se contó esta historia durante años, priorizando el espectáculo por encima de la urgencia real. Y en algún lugar de esos casi 800,000 hectáreas de agua, hierba, ciprés y manglar, que todavía quedan del verdadero corazón salvaje de Florida, entre 100,000 y 300,000 parientes de esta serpiente siguen moviéndose en la oscuridad, perfectamente quietas, perfectamente pacientes, esperando a que algo de sangre caliente pase lo suficientemente cerca. Si te atrapan este tipo de historias, donde la ciencia, el misterio y la naturaleza más salvaje se cruzan en un mismo lugar, este es exactamente el tipo de contenido que vas a encontrar aquí, semana tras semana. Suscríbete a Wise, activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos casos, y cuéntame en los comentarios qué crees que fue peor para esta serpiente, el hambre que nunca terminaba de saciar, o el enemigo invisible que llevaba dentro desde el principio. Nos vemos en el próximo video.